China, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Australia, Canadá, Alemania, Italia, Rusia. No entendíamos en qué medida la infección era capaz de penetrar en la sociedad. Pensábamos que sería algún tipo de oleada temporal que iba a detenerse en primavera y desaparecer por completo en verano. Pero quedó claro que había llegado el verano y nada pasó. Y luego la infección se extendió a millones de personas. Luego la lista de muertos ascendió a cientos de miles. Entonces quedó claro, ahora dividiremos toda nuestra vida en un antes y un después. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente una pandemia en el planeta. En una pandemia, las personas que desarrollan una vacuna se ven obligadas a trabajar a contrarreloj. La enfermedad se está propagando, hay poco tiempo. Solo teníamos esta tarea, a la que dedicamos el 120% del tiempo. Todo comienza con una idea. Un científico presenta una idea, una hipótesis, y debe probar esta hipótesis. Proteínas estructurales. Con su ayuda, el virus infecta las células. Esto provoca daño tisular. La partícula del virus SARS-CoV-2 contiene 4 de esas proteínas. ¿A cuál apuntar para detener la pandemia? Cuando vacunamos, por ejemplo, a una persona con una vacuna que contiene esta proteína, el cuerpo desarrolla anticuerpos o inmunidad de células T en él. El organismo recuerda, si este virus me penetra, es peligroso. Desarrollaré muchos anticuerpos y los suprimiré. Las vacunas contra COVID-19 de primera generación se dirigen a la proteína S superficial espiga. El mecanismo de acción es la producción de anticuerpos neutralizantes. Pero los científicos se llevaron una sorpresa al descubrir que no todo el mundo tiene anticuerpos contra esta proteína, y él mismo muta agresivamente. En el año 20 se publicó una carta de un grupo de científicos muy respetables del Instituto Johns Hopkins. Este texto expresamente dice que todos los esfuerzos enfocados en la proteína S pueden no ser del todo exitosos, porque la proteína S va a cambiar. Ya lo habían previsto entonces, que la proteína S cambiará, el virus mutará exactamente en la capa exterior. Y luego dijeron que la proteína más conservadora que estimula la inmunidad celular es la proteína N, y dijeron que recomendaban considerar esta proteína como candidata para una vacuna experimental. Para entonces, el Instituto de Investigación de Vacunas y Sueros de San Petersburgo ya había formado el concepto de una vacuna basada en la proteína nucleocápside. El gen de la proteína que se utiliza en nuestra vacuna es conservador. Por lo tanto, nuestra vacuna debe funcionar con todas las cepas, con las de India, con Delta, con Beta, con todos los que solo se formarán como resultado de una mutación. Pero la mutación es solo un problema. SARS-CoV-2 ingresa en el cuerpo a través de la nariz y la boca y afecta las células de los pulmones de una persona. Cuando una persona se vacuna, los anticuerpos contra la proteína S se producen en su sangre. Esto reduce seriamente la efectividad de la neutralización viral.
Si imaginamos que un virus es un parásito intracelular, entonces su ciclo de vida ocurre principalmente dentro de la célula. Los anticuerpos no ingresan a la célula. Entonces surge de inmediato la pregunta, ¿por qué se necesitan? El virus sale de la célula y aquí lo esperan los tiburones de los anticuerpos, que lo agarran y lo destrozan. Esta es la neutralización directa del virus, que ahora es muy conocida porque conocemos todo sobre la presencia de anticuerpos neutralizantes de la proteína S. Pero el virus sigue siendo un parásito intracelular que, a diferencia de las bacterias, se encuentra dentro de la célula. Hay virus que no salen de la célula, es decir, salen de la célula, pero no ingresan al torrente sanguíneo, donde se encuentran los anticuerpos. En particular, se trata de virus como COVID-19, SARS-CoV-2. La célula infectada y vulnerable a la inmunidad humoral está desarmada frente a macrófagos y linfocitos T, que activan la inmunidad celular. Este concepto formó una base para el nuevo desarrollo del Instituto de Vacunas y Sueros. Históricamente, nuestro instituto ha producido vacunas y, por supuesto, en un momento en el que surgía una situación de pandemia en todo el mundo, no podíamos quedarnos al margen. La tarea era bastante compleja y difícil porque consistía no solo en los recursos que teníamos en ese momento, sino también en la ausencia de un equipo de científicos. Además, la plataforma para el desarrollo de una futura vacuna tenía que ser completamente diferente a la que usamos en nuestro trabajo actual. Centro de Desarrollo de Vacunas, Laboratorio de R&D. Fue construido desde cero en medio de una pandemia especialmente para el desarrollo de un nuevo preparado contra COVID-19. La fase activa comenzó en agosto de 2020. El desarrollo de la vacuna implica varias etapas. Primero, este es un estudio de específicamente células bacterianas. Tomamos bacterias, diferentes cepas, en cada una se inserta el gen de nuestra proteína y en pequeños volúmenes se elige la mejor opción que da la mayor cantidad de proteína. Lo da de forma estable, rápida, con menos desperdicio de reactivos. Es decir, elegimos la cepa óptima. En el laboratorio han creado una cepa de Escherichia coli, lo llamado colibacilo, que es capaz de producir la proteína nucleocápside del virus SARS-CoV-2 en grandes cantidades. Se convirtió en la base bacteriana del futuro preparado. Esto es un bioreactor. Lo cargamos con células de nuestra Escherichia coli, que contienen el gen de la proteína N. Esta es la segunda etapa de desarrollo, el cultivo. A partir de colonias individuales, debe obtenerse un gran volumen de Escherichia coli con la proteína diana. Se elaboran varios procedimientos, se utilizan diferentes reactivos, diferentes parámetros de temperatura, el suministro de diferentes gases. Se realizan estudios de tamizaje y se elige la mejor opción. En la siguiente etapa necesitamos aislar la proteína N de la célula del colibacilo y purificarla. Debemos hacerlo de la manera más eficiente y rápida posible. Pasamos el colibacilo resultante a través de un desintegrador. La pared se destruye y todas las proteínas contenidas en el colibacilo, incluida nuestra proteína N, quedan al exterior. Para separar esta mezcla en componentes y obtener nuestra proteína pura, utilizamos un cromatógrafo preparativo. Con la ayuda de columnas especiales, se separan mezclas de estas proteínas para obtener una solución de la proteína diana. Luego, la solución se analiza según varios indicadores. Debe ser adecuado para su uso en una vacuna, cumplir con la farmacopea y los estándares de calidad de la empresa.
Realizo una técnica analítica que nos permite decir con certeza si el producto que se nos entregó para el análisis contiene nuestra proteína, que se utilizará más adelante en la vacuna, estimar su frecuencia, su peso molecular y reacción específica con anticuerpos. Solo después de haber seleccionado todas las variantes ideales en cada etapa de desarrollo, reconocemos esta variante de la vacuna como la que lanzamos para el estudio preclínico. De acuerdo con este esquema ideal, desarrollamos un lote de vacuna que ya entregamos al Instituto de Investigación Preclínica, donde se administra a animales y se verifican todos los parámetros. El lugar santísimo del Centro de Estudios Preclínicos, el bioterio. Aquí viven todos aquellos que ayudan a la gente a crear una cura contra la pandemia. Todos los días comprobamos el estado de salud de los animales. Examinamos si tiene abrasiones, rasguños, algún absceso, si excrementaron correctamente, si los excrementos son bien formados, si hay secreción de la orina. Comprobamos si beben bien agua, beben su propia norma y solo después de que nos hayamos asegurado de que el animal está absolutamente sano, formamos grupos de laboratorio que entran al experimento. El estudio preclínico tiene varias etapas. En primer lugar, los científicos deben demostrar la seguridad de la vacuna. Lo más rápido es probar la toxicidad y la tolerancia con una sola dosis. Al animal se le inyectó el medicamento. Todos sus órganos fueron examinados de acuerdo con una lista determinada según el plan. Y los estudios han demostrado que con una sola administración no se produjeron signos clínicos de intoxicación y la vacuna se considera segura. Luego lo examinaron en caso de administración múltiple. El estudio se realizó en 3 especies de animales: ratones, hámsters y conejos. Actualmente se ha realizado un número bastante grande de estudios en diferentes especies de animales. Se reveló la ausencia del efecto de esta vacuna en los principales sistemas del cuerpo, incluidos los sistemas cardiovascular, la respiración, el sistema nervioso y el sistema de coagulación sanguínea. Se reveló la ausencia de influencia en todo el sistema, es decir, influencia en los órganos internos. Después, se realizaban estudios sobre la efectividad de la vacuna. Son necesarios para asegurarse de que los mecanismos inmunológicos estén funcionando. Los hámsters sirios se consideran animales modelo para el coronavirus. Como resultado de la infección, desarrollan neumonía como un humano. Se trata de lesiones bastante graves que son visibles tanto macroscópicamente como microscópicamente al realizar el examen histológico. La vacunación con este preparado llevó a una disminución de estos signos patológicos. Se redujeron tanto las manifestaciones macroscópicas como microscópicas. Manifestaciones microscópicas son inflamación, edema. Manifestaciones macroscópicas son hemorragias, es decir, hemorragias que se pueden ver muy bien. Prácticamente no hubo tales cambios. Por supuesto, el virus infecta, pero hemos demostrado que la vacuna protege con una significación estadística fiable. Durante la pandemia es importante no perder el tiempo. Hay que vacunar con anticipación para poder tener tiempo y adquirir la inmunidad antes de encontrarse con el virus. Pero, ¿y si la situación requiere que tengas especial cuidado? Evaluar el efecto del preparado sobre el embrión, la descendencia y sus padres también es tarea de los estudios preclínicos. Esta investigación incluye 2 modalidades. El estudio de la función generativa de los animales es cuando los preparados estudiados se administran tanto a macho como a hembras, en un curso, según un esquema determinado. Y luego la observación a largo plazo del desarrollo de la descendencia.
Y la segunda modalidad es cuando las muestras de prueba se inyectan en animales premiados. Se estudió el desarrollo intrauterino de la descendencia y el desarrollo de la descendencia en el periodo postnatal. En virtud de los resultados de todos los estudios realizados, podemos decir que nuestra vacuna es segura, ya que no se han identificado manifestaciones clínicas de intoxicación. Si bien se están realizando estudios preclínicos en el centro especializado, el trabajo está en el pleno apogeo en el Instituto de Investigación de Vacunas y Sueros de San Petersburgo. Se está preparando una nueva producción para su lanzamiento. La especificidad de la producción de nuestra vacuna radica principalmente en el hecho de que en la etapa de desarrollo seguimos el camino de las tecnologías recombinantes. Es decir, se inserta un gen en la célula, en nuestro caso Escherichia coli, que transporta información sobre la proteína diana. Sin embargo, tomamos la plataforma ya establecida. Tomamos cosas básicas que nos permiten producir una vacuna sin costo adicional. Nuestra plataforma es bastante simple. Es Escherichia coli. Todo el mundo la conoce desde hace mucho tiempo. Saben cómo trabajar con ellos, cómo se comportan, qué se puede esperar. La proteína N interna resultó mucho más conveniente para la reproducción artificial que la proteína S externa, la base de las vacunas de primera generación. Sabemos que la proteína S cambia cuando el virus se une a la célula, a estructuras muy complejas. Esta proteína, cuando se une a la célula, ya no es la misma que en el virus, por lo que debemos considerar esto en la vacuna. Pero tal situación no tiene lugar con la proteína N. Es lo que es, y eso es todo. Y es incluso mucho más pequeño que la proteína S. Por lo tanto, cuando hacemos una proteína recombinante modificada genéticamente, es más fácil para nosotros construir lo que es más pequeño. Los científicos obtuvieron una proteína en forma de tetraedro regular. Lo reconoce bien el sistema inmune humano. Ahora es necesario reproducir y escalar hasta los volúmenes de producción todas las etapas de la producción desarrolladas en el laboratorio R&D. La creación de la vacuna, su muestra de laboratorio puede llevar una semana o un mes, pero necesitamos mucho más tiempo para hacer tecnología a partir de esto. La vacuna se necesita en dosis que no se miden en cientos, ni miles o incluso millones, sino en decenas o cientos millones de dosis. Por lo tanto, debe ser una tecnología que sea muy fácil de lanzar en varias empresas a la vez. El cultivo, purificación, adición de excipientes, control de calidad, etapas de fabricación estándar para cualquier vacuna. La ventaja de tecnologías recombinantes es que ellas permiten obtener un buen rendimiento del producto con destinación especial en el mejor tiempo posible. El ciclo dura entre 7 y 10 días en promedio, y así tenemos un lote del producto farmacéutico. La vacuna de San Petersburgo también tiene una diferencia más seria con los medicamentos de primera generación dirigidos contra la proteína S, condiciones de almacenamiento. No necesita congelación profunda. Nuestra proteína también es termolábil. Esto significa que depende de la temperatura y a altas temperaturas, por supuesto, va a destruirse y no habrá ningún efecto. Pero nuestras condiciones de almacenamiento no son tan duras. La temperatura del frigorífico es suficiente. Esto es de 2 a 8 grados inclusive, lo que simplifica enormemente todo. Este es el régimen de almacenamiento estándar para dichos medicamentos. Todos los hospitales, centros, farmacias cuentan con refrigeradores. Es decir, esto no es un problema en absoluto. Antes de que el producto sea lanzado a la producción en masa, hace falta pasar por otra etapa muy importante que son estudios clínicos en voluntarios.
En general, el criterio de exclusión es la presencia de anticuerpos, porque esto significa que la persona ya ha tenido el virus, pero pueden ver que quienes han tenido este coronavirus no tienen garantía contra esta infección, e incluso quienes están inmunizados no tienen garantía contra esta infección. Por tanto, en este caso, incluiremos a los que se han recuperado. También incluiremos a las personas vacunadas en caso de que sea necesaria una revacunación. En las condiciones de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha especificado el nivel de requisitos para la efectividad de los medicamentos para la prevención de la COVID-19. Si una vacuna reduce la mortalidad en al menos un 50%, la OMS la acepta. Esta es la protección de nivel inicial. El segundo nivel son enfermedades graves y la hospitalización. En este caso, si la vacuna previene no solo la mortalidad, sino también enfermedades graves, esto se convierte en un paso significativo hacia la victoria. El tercer nivel es un curso leve de la enfermedad, no obstante, con síntomas. Y el último paso, que significará que solo la victoria sobre la enfermedad, sino la victoria sobre el virus, es una vacuna que evitará por completo la transmisión del virus de una persona a otra. El Instituto de Investigación Científica de Vacunas y Sueros de San Petersburgo es una organización científica seria que ha estado produciendo vacunas durante muchos años. Las mejores vacunas rusas contra la gripe se crearon ahí, en San Petersburgo. Ahí trabajan especialistas altamente calificados. Creo que saben y entienden lo que están haciendo y confío en que habrá una buena vacuna. La humanidad ya ha ganado varias guerras contra enfermedades mortales: viruela, polio, sarampión, rubiola, paperas. La gente ganó esta pelea solo gracias a la vacunación. Esta vez, el planeta tendrá que buscar nuevamente una cura de la pandemia. Pandemia de la COVID-19.